Suerte. Hola, ¿qué tal amigos de Logic? Sean bienvenidos a esta tercera sesión corre en paralelo, en doble. Y bueno, yo estoy muy contento por recibirte, Bere. Bienvenida a tu casa. Estás jugando local, sabes que aquí en Logic te queremos mucho. Y de verdad es que hoy ese tema creo que me encanta porque ha habido perspectivas desde muchos matices, muchos ángulos y tú tienes mucho que decir. Creo que nos encanta, primero, siempre tienes un debate de altura, siempre tienes un punto de vista súper informado, cosa que a mí me parece maravillosa, pero también en este momento están pasando muchas cosas, así que con el debido respeto a que corresponde a lo que puedes decir y no, pues papel de autoridad. Trataré de poner algunas preguntas en este foro para que nos cuentes. Y bueno, poco más. A lo mejor no sé si quieras hacer algún disclaimer previo a empezar la conversación. No, pues primero que nada agradecerles por haberme hecho partícipe de este evento. La verdad es que está muy padre y además está en las mesas. Y la verdad es que esto no se detiene, ¿no? Eh, Estoy muy contenta de estar aquí, de poder compartir algunas cosas que me presentan inquietud desde la trinchera en la que yo me encuentro. Entonces, muchas gracias por eso, Ricardo, siempre. Y a Y eres doctorado, ya, doctorado, estado en eh, estás de acuerdos en la sala especializada en materia de propiedad intelectual, de justicia. Cuéntanos un poquito cuál ha sido tu trayectoria, cómo ves en este momento estos temas, que son verdaderamente. tiene 15 años, ¿no? En próximo año 16. Y pues me ha tocado ver cómo han ido cambiando, por ejemplo, criterios jurisdiccionales con este cambio bueno, vienen el uso, la implementación de nuevas tecnologías como son inteligencias artificiales. Y ahorita, si te puedo compartir, mi impresión general aquí en el tribunal ha sido como es un bombardeo de información de que existen, de que están, de que ya están por todas partes, de que las podemos ocupar, sí, no, hasta dónde, ¿no? Entonces, ese es como el de aquí en torno al uso de inteligencias artificiales. Veré, el título que elegimos, bueno, un poquito consensuado con la plática que tuvimos previo a este panel que estamos teniendo en este momento, es juzgar sin ley, ¿no? Y es que al final del día tu rol como autoridad, en este caso, dentro de un tribunal es, pues sí, determinar quién tiene razón, pero ¿qué pasa cuando no estamos ante algo, digamos que estamos ante algo completamente nuevo, ante supuestos e hipótesis que no se han resuelto en ningún lugar del mundo, y al final también lo que tú digas, es decir, el sentido de la sentencia, marcar un precedente para más personas como estos incentivos, híjole, si abro la puerta, se me pueden meter todos y de alguna forma todavía hay mucho que decir. Cuéntame un poquito cómo se vive hasta cierto punto esta disyuntiva de decir, primero es entender, conocer la tecnología, segundo es entender y conocer los planteamientos de las partes, tercero es saber que no hay un precedente, no hay una ley, ni siquiera a nivel internacional hay muy pocos precedentes. ¿Cómo se vive dentro de esta dinámica? Pues mira, sí, mira, yo estoy en una sala que está especializada en propiedad intelectual, ¿no? Y mi trabajo, lo que hago, mi trabajo es colaborar con los magistrados de la sala y mi día a día es presentar proyectos de acuerdos que llevan a la instrucción de juicios o de sentencias, y esto no solo con inteligencia artificial,
donde está involucrado en el fondo una inteligencia artificial, sino con todo. Cuando se nos presenta una cuestión novedosa, lo que nos toca es construir criterios. Y eso es muy relevante y nos pone una carga de responsabilidad muy grande, ¿no? Porque como bien dices, a partir de ese criterio, se establece un criterio y va a ser parteaguas para los que vengan, ¿no? Entonces eso es muy, muy interesante. Ahora, en temas de tecnología, lo que nosotros tenemos, o hacia donde nosotros tenemos que ir es estar a la altura de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Y hacernos, digamos, de alguna manera indispensables ante este reto por la capacidad que tiene una inteligencia artificial de crear, de generar, bueno, hasta cierto punto crear, generar, y lo pongo entre comillas la palabra crear, pero o nada más en el tema de procesamiento y sistematización de datos, pues nos gana totalmente. No lo hemos estado viendo en las charlas que durante el foro, que no competimos con esa capacidad de alguna manera y lo que tenemos que hacerla es una aliada, ¿no? Como herramienta que nos permitiría incluso a nosotros desde la trinchera de tribunales eh, eh, ver una oportunidad en el acceso expedito a la justicia, los juicios se agilicen, por ejemplo, ¿no? A través del uso de herramientas de inteligencia artificial en la instrucción y resolución de juicios. Correcto. Veré, tenemos preguntas preparadas. Gracias por este preámbulo. Y la primera tiene que ver con esto. ¿Cómo percibes el impacto de la IA desde el rol del juzgador? ¿Qué oportunidades y desafíos representan? En este momento me contestaste parte de, pero ¿cómo se vive? Es decir, ¿cómo se siente como autoridad de pronto decir, tengo esto, número uno, lo puedo usar? ¿Cuáles son los roles? Hablábamos de temas de privacidad, hablábamos de temas que tienen que ver con los lineamientos propios de la institución, qué puedes usar, qué no, qué grado de expertise, hay capacitación, es decir, se ha dado la inducción correcta para que la autoridad pueda usar de mejor forma la herramienta. Cuéntanos un poquito cómo se vive esta parte. Pues mira, desde las actividades que realiza el tribunal en general y la sala en particular, sí hay grandes oportunidades, lo que percibo yo en el uso de inteligencias artificiales, ¿no? Y si me lo permiten, voy a dividirlo en tres como ejemplos, ¿no? O dónde se encuentran estas áreas. En primer lugar, por ejemplo, y no es que una sea más importante que otra, pero una sí genera más ámpula y la voy a dejar al final. En las actividades administrativas del día a día que hacemos como tribunal, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar que la inteligencia artificial, al automatizar tareas que pueden ser repetitivas, nos puede ayudar muchísimo con la gestión de expedientes, ¿no? Por ejemplo, nosotros cada 6 meses tenemos que hacer una depuración, y es que es algo que no se ve, ¿no? Pues tenemos que depurar los expedientes que ya están concluidos, y eso es una tarea titánica, porque cada 6 meses por ponencia de una sala, se van alrededor de 700 expedientes y eso es con un inventario más o menos bajo, ¿no? Entonces, es revisar expediente por expediente si ya cumple con los criterios que permitan llevarlo a un archivo de concentración para después su destrucción, etcétera, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? Y es algo que aún no tenemos implementado. Y sería muy bueno porque se traduce en tiempo, porque eso lo hace el personal jurisdiccional a la par de lo que regularmente hacemos, ¿no? Se traduce en tiempo que podríamos ver reflejado en una mayor productividad, tal vez, ¿no? En otros aspectos. Eh, Otro ejemplo, podríamos llegar a generar chatbots, ¿no? Que permitan una cercanía con los justiciables de una manera eficaz, clara, porque quien litigue la materia, no me dejará mentir, mucho vienen a solicitar informes sobre los estados procesales de juicios, ¿no? Les interesa, obviamente, están atrás del asunto, como dicen regularmente los abogados, y también es tiempo para el personal jurisdiccional, ¿no? En ir a buscar el expediente para ver en qué está, etcétera. Entonces, a lo mejor un sistema así nos podría ayudar muchísimo, por ejemplo, ¿no? Y esos son solo dos ejemplos en este aspecto como de actividad administrativa, ¿no? Por ejemplo, las tomas de protesta de peritos, ¿no? Para cuando hay expedientes con periciales. Ahora, otra área de oportunidad, pero que también es muy riesgosa por el escenario que tenemos ahorita, es en los aspectos procesales.
en la instrucción de los juicios. Y aquí justamente quisiera abordar el aspecto que a mí me parece muy, muy fundamental, muy trascendental y riesgoso si no lo implementamos de una manera adecuada o correcta, que es el tema de los datos, ¿no? Los datos personales. Porque la protección de los datos personales es un derecho humano, está reconocido en nuestro artículo 16 constitucional, y nosotros como tribunal, como autoridad, tenemos la obligación de respetar, garantizar, promover los derechos humanos. Entonces, la realidad es que ahorita tenemos una falta de regulación en torno al uso de los datos, que eso debería de estar primero, ¿no? A la hora de pensar en empezar a utilizar inteligencias artificiales para tratar de sistematizar información que nos permita, bueno, realmente encargar de manera predictiva el resultado de un caso, por ejemplo, ¿no? Este, tenemos que pensar de eso entonces con esto nos debe interesar muchísimo la problemática que puede generarse a partir del uso de datos. Nosotros somos, tenemos que observar la Ley General de acceso de protección de datos en posesión de sujetos obligados, ¿no? Y conforme a esa ley, en realidad nosotros tenemos la obligación de resguardar cualquier dato. Y es muy interesante, y aquí también podríamos establecer, es buena oportunidad para establecer la diferencia, que no es lo mismo dar datos que dar información. Actualmente el tribunal, a través de la publicidad de las sentencias que hace, que están en la página del tribunal, lo que damos es información. ¿Y qué información damos? Pues lo que se está resolviendo, ¿no? Los criterios que se están dando en determinados casos, en todos los casos de los que conoce el tribunal, están ahí. ¿Qué hacemos? Testar los datos personales o los datos sensibles, ¿no? Los datos personales y los sensibles. Pero eso va a tener ahorita un giro un poquito que va a ir más allá, porque precisamente los datos personales o los datos, sobre todo los sensibles, que tienen que ver con orientación sexual, con criterios de raza, etcétera, son los que estarían ahorita preocupándonos por el sesgo que puede haber a la hora de decidir un caso, ¿no? Entonces, esa parte de los datos me parece muy relevante y sí necesitamos generar criterios porque conforme está la Ley General de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, pues se habla de varios principios que rigen la ley y uno de ellos es el consentimiento, ¿no? Tenemos que avisarles a las partes para qué son sus datos, qué finalidad tiene el uso de los datos que vamos a usar. Entonces, a la hora de que empecemos nosotros a pensar en utilizar inteligencias artificiales, hay que decirles, ¿no? Les tenemos que informar de alguna manera que sus datos van a ser utilizados y cómo van a ser utilizados y la posibilidad que tienen de oponerse a ello. Eh, También tiene que ver esto mucho con cuestiones de transparencia, ¿no? Que también como tribunal tenemos que observar. Ahora, otro aspecto que me interesa también dentro de los procesos es el tema de las pruebas. Ahora, nosotros, conforme a nuestra Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es la que rige nuestros procedimientos, y el Código Federal de Procedimientos Civiles, que hasta ahorita nos rige, nosotros podemos admitir cualquier clase de pruebas, ¿no? Y dice estas legislaciones, sobre todo el código, que incluso aquellas generadas por descubrimientos de la ciencia, incluso las generadas por tecnologías conocidas y por conocerse. Entonces ahí entra un criterio de admisibilidad de pruebas que más bien ya está por ley que se deben de admitir, ¿no? Claro. Si son pruebas generadas por inteligencia artificial, no hay ningún problema, las vamos a admitir, ¿no? El problema va a ser su valoración, ¿no? Los criterios de su valoración. Desde luego que seguiremos criterios de pertinencia e idoneidad de la prueba con relación a lo que se quiere probar, pero el tema es qué valor les vamos a dar y los cuestionamientos o objeciones que van a surgir a partir de estas pruebas. Y veía yo un caso bien chistoso, ¿no? Por ejemplo, y tenemos que cuidar, por ejemplo, el deepfake, ¿no? Por ejemplo, hay unas cosas que pueden ser muy obvias, ¿no? Pero ¿cómo justifico esa obviedad como juzgador, ¿no? Por ejemplo, veía una fotografía del Papa Francisco con una chamarra, con unas gafas oscuras, que nada más de verlo te das cuenta que no es real, ¿no? O sea, esas representaciones no son reales porque
que no consigues ver al Papa Francisco vestido de esa manera. Entonces, claramente está hecho con inteligencia artificial. Pero eso es un caso muy, a lo mejor que se va muy hasta, como es jocoso inclusive, ¿no? Pero va a pasar con otras pruebas, ¿no? Entonces nos van a empezar a objetar pruebas a lo mejor hechas con inteligencia artificial, no nada más en cuanto a la forma en que fueron creados y que incidirá necesariamente en la valoración que les vamos a dar, la fuerza probatoria que les vamos a dar, eh, sino también con relación al fondo o sea, cuando son propiamente la controversia, porque empiezan a generarse juicios en donde el cuestionamiento tiene que ver con el uso de herramientas de inteligencia artificial en el resultado de lo que es un acto impugnado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esas dos cosas son por lo que hace a los procesos. Y un tercer aspecto que me interesa tocar es el de las sentencias, que es aquí donde también, y se involucra el tema probatorio y se involucra el tema de los datos que lo precede, ¿no? Porque mucho se habla de que a lo mejor nos vamos a ver sustituidos, por ejemplo, los jueces, los magistrados, por jueces robots, si quieren, o jueces de inteligencia artificial. Y es que eso, a lo mejor en algunos países ya hay algunos avances de eso, ¿no? Por ejemplo, leía que en China hay un tribunal o dos de Internet, ¿no? Que ya son jueces de inteligencia artificial. Y entonces ahí lo que sucede es que ellos sí sostienen que no van a sustituir a los jueces humanos, sino que les representan una herramienta, pero de mucha ayuda. Y me parece que inclusive emiten una decisión y el juez humano sí tiene un control ahí, pero para efectos de intentar cambiar lo que ya dijo el juez de inteligencia artificial, tiene que justificar, ¿no? Entonces, aún así, aún con ese avance que podemos percibir en China, por ejemplo, en México no tenemos nada así todavía, por ejemplo, me parece que sí se sigue sí seguimos necesitando un humano, porque la capacidad de ponderar, ¿no? Ciertos principios, ciertos derechos a la hora de resolver casos, por ejemplo, esa sensibilidad todavía no la tiene una inteligencia artificial. Nos va a decir de un montón de datos que tiene, que ha sido alimentado, un posible resultado con relación a ese caso, ¿no? Nos podría generar eso a partir de lo que ha aprendido de los algoritmos. Pero en realidad, ya cuando tenemos el caso concreto y que tiene algunas aristas que no tienen los demás, eso sí se va a seguir siendo tarea del juez humano, ¿no? Pero la realidad es que sí representa un gran reto y aquí es donde viene la parte o con lo que empecé, que en realidad tenemos que ver cómo le hacemos para implementarlas de una manera responsable, adecuada, y para lo que sí, efectivamente, como comentabas, Ricardo, creo que sí necesitamos algún tipo de capacitación. Y ahora, esto va de la mano con lo que vaya a hacer el legislador al respecto, ¿no? Porque en muchos países, por ejemplo, la Unión Europea ya es la que creo que tiene más avance en estas cuestiones y empezaron con cuestiones de generar marcos éticos sobre el uso de inteligencias artificiales y en aspectos de la labor de los jueces, pues tiene una relevancia fundamental porque hablas precisamente de estas preocupaciones sobre el tratamiento de los datos y los sesgos que se pueden estar generando a partir de cómo se alimentan y con qué se alimentan, porque como ayer decían en alguna plática que creo que es fundamental tener en cuenta, las inteligencias artificiales no discriminan, ¿no? En realidad, ellos operan con los datos que les han sido puestos, ¿no? Con los que se han alimentado. O al revés, ¿no? Más bien, parte del sesgo es la discriminación que se da de forma natural por la alimentación que has tenido, ¿no? Parte de los problemas tienen que ver con los sesgos y de pronto es cómo los regulamos. Ayer platicábamos en una de las charlas que de pronto el hecho de poner el precio a una bicicleta, si es que alguien la sostiene de raza blanca o alguien de raza negra, cambiaba la percepción de precio, ¿no? Entonces, pues sí, es natural, ¿no? Que están sesgadas y habrá que ajustarlas antes de que pongan a juzgar, ¿no? Porque igual van a seguir esos mismos prejuicios. Cuéntanos un poquito si crees que los juzgadores están suficientemente preparados para afrontar estos retos legales y éticos. Eso creo que a lo mejor solamente redondeando
lo venías ya anticipando en esta última respuesta, pero ya hay países donde, a ver, creo que desde ejemplos muy interesantes de uso, pero también de mal uso, ¿no? En Latinoamérica o en un par de países hemos tenido casos penosos donde de pronto a alguien le parece simpático poner a la IA a hacer una sentencia, y resulta que tampoco lo veo, ¿no? Entonces, es decir, si bien es cierto, por un lado tenemos un alto estándar de uso y países que lo están haciendo fenomenalmente bien, por otro lado también estamos viendo quién sin falta de, o sea, con falta de pericia está empezando a usarla y eso se vuelve peligroso. ¿Qué opinas? ¿Cómo estamos en México? Y bueno, estos casos que comentas sí, ¿no? Y son como de repente salen las noticias, ¿no? De cómo, de lo que está pasando en otros lados, ¿no? También leía, por ejemplo, que unos abogados, creo que en Nueva York, este, Eh, presentaron, creo que Citaron presentaron precedentes que no existían. exactamente, y esos son generados por inteligencia artificial y la condena fue hasta incluso que implementaran cursos de uso ético de inteligencia artificial al interior de la firma, ¿no? Y eso pone de manifiesto que como herramienta es buenísima, pero sí necesitamos tener criterios de responsabilidad en el uso de estas inteligencias artificiales y tener muy en cuenta que toda la información que se procesa y de dónde viene, ¿no? Qué sistema vamos a utilizar, también es muy importante tener esa claridad, ¿no? Cómo se están alimentando y los sesgos. Y viene de la mano también, es muy interesante ver si los vamos a empezar a utilizar, sí tenemos que tener una capacitación, por lo menos que nos den idea o que nos den cuenta de cómo funciona el algoritmo, de qué es una inteligencia artificial, de qué es lo que podemos esperar y a partir de eso, qué es lo que nosotros podemos hacer y tendríamos que hacer, porque la decisión, el juicio sigue siendo del juzgador, al menos en México está así. No conozco ahorita casos en México de que se estén utilizando inteligencias artificiales para empezar a resolver casos, al menos no de manera oficial. Este, sí es importante que recibamos una capacitación para enfrentar estos retos legales que tienen mucho que ver pues, con lo ético, ¿no? Porque además a partir o sea, nos responsabiliza mucho porque si empezamos a utilizar inteligencias artificiales en donde los resultados puedan tener algún sesgo, como el caso de la bicicleta que comentabas, y pienso aquí en un caso de propiedad intelectual, ¿no? No es un secreto que hace unos años la piratería era identificada con China. Entonces yo me pongo a pensar si en un momento dado aquí empresas chinas que están peleando algún tema de propiedad intelectual a partir de un sesgo generado por el prejuicio que teníamos, puede haber afectada una decisión, ¿no? Y ahí es donde entra la capacidad humana todavía de discernimiento en torno a cómo darle un correcto resultado, ¿no? Y como con eso en todo, porque la realidad esto nos va a poner en evidencia eh, que, no, que en realidad, por ejemplo, los juicios históricamente también han sido emitidos con sesgos que podrían no ser verdad correctas o absolutas, por ejemplo, la prohibición que existía del voto de las mujeres, ¿no? Hace unos años. O que las personas de raza negra fueran a la escuela, eran leyes, ¿no? Y eran criterios y así se resolvía, ¿no? Lo que hay que transitar es, no tenemos que perder de vista como tribunales, es que tenemos la obligación de garantizar, proteger y observar derechos humanos. Y a partir de eso yo creo que se puede volver, o teniendo en cuenta eso, se puede volver un poquito más fácil entender cómo vamos a operar con inteligencia artificial, no hacerlo de manera, o sea, no indiscriminadamente, no de manera irresponsable, sino teniendo en cuenta estas cuestiones, pero sí necesitamos entender a la inteligencia artificial. Maestra, aquí esta pregunta tiene como una doble, digamos que una doble función y es que habíamos hablado de la capacitación, pero desde un punto de vista un poquito creo que instrumental. Pero también creo que
hay una perspectiva que tiene que ver con el fondo, el qué es, el qué significa, el qué reto, ¿cómo se concibe? Crees que de pronto si llega un asunto a la mesa de un tribunal donde, pues simple y sencillamente el juzgador no tiene el conocimiento suficiente, carácter técnico que requiere para tomar una decisión, debería excusarse? Hay esfuerzos direccionados, hay especialistas que están realmente tomando el toro por los cuernos y entendiendo lo que es esta tecnología como para poder juzgarla. Pues sí, sí hay mira, la verdad es que ahorita aquí, por ejemplo, la experiencia de la sala, los casos que hemos tenido son súper poquitos, pero evidentemente esto va a crecer, ¿no? Y eso nos va a jalar, claramente, ¿no? Entonces, sí hay de alguna manera el esfuerzo de estarnos informando. Hemos tenido ahí alguna capacitación de parte de los magistrados de la sala que la verdad están muy activos en estas cuestiones, digamos, académicas que nos sirven a los miembros de la sala para entender el sistema, y uno de sus aspectos que es fundamental es el tema de inteligencias artificiales. Con relación a si podríamos excusarnos, no lo sé, porque a lo mejor, o sea, nos excusamos, pero ¿quién resuelve? ¿No? A lo mejor el mismo problema tendría otro juez, o no lo sé. Eh, la realidad es que todos tendríamos que estar capacitados para poder hacerle frente al reto de la inteligencia artificial y cómo va a operar. Ahora, es importante, escuchaba el otro día una plática donde decían, es que hay que formar la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para intentar implementar inteligencias artificiales, etcétera, etcétera. Y pienso que está muy bien, pero antes de eso, creo que sí tendríamos que tener un marco ético como general para todos, que nos establezca pisos mínimos en torno al uso de inteligencias artificiales, y eso todavía no lo tenemos. Hubo por ahí dos intentos, uno en 2023 y otro en 2024 o sea, para tratar de regular desde el punto de vista ético la inteligencia artificial, la robótica inclusive. Se hablaba ahí hasta de la generación de un centro con estas finalidades, ¿no? Y por ahí decía una senadora también, es que hay cosas más atrás, ¿no? Por ejemplo, alfabetización digital, y tiene relación con lo que me preguntas justo, ¿no? Si todos como estamos aquí involucrados, tenemos esa capacidad de entender la tecnología como se está manifestando y las implicaciones que tiene, porque eso nos va a llevar a entender cómo van a operar en las figuras jurídicas que tradicionalmente conocemos. Y me llama la atención porque justamente es la oficina de copyright de Estados Unidos generó como una serie, ¿no? Eslabonada primero un título, después una negativa o una limitación del título, cuando dice, oye, ¿sabes qué? Esto que te di como derecho de autor te lo doy, pero de forma parcial, porque esa parte que hiciste con inteligencia artificial no te la puedo conceder porque no tiene derecho de autor. Y luego saca unos guidelines donde dice cómo sí, cómo no. Entonces empieza a haber este propio debate y al final genera una serie de requerimientos o una serie de potenciales necesidades de la autoridad como autoridad misma de que sea el legislador quien empiece a reglamentar en materia porque de alguna forma se siente limitada en el sentido de qué decidir con lo que tenemos actualmente, ¿no? Y esto está ocurriendo en todo el mundo, ¿no? De alguna forma creo que, como tú nos comentas, empiezan a ver estos primeros casos, empiezan a ver estos primeros asuntos que llegan a la sala y que evidentemente, yo sé que no te puedes pronunciar o no puedes hablar de ellos porque todavía no están, entiendo que no están todavía en firme, pero ya empezaron a llegar, ¿no? O sea, ya de alguna forma ya están llegando, tocando la puerta de la CEPI y de alguna forma es, ¿qué hacemos con esto, no? Sí, claro. Y todo está, fíjate, mucho va a ser, sí, el legislador lo que va a hacer, tendremos a lo mejor en un futuro, porque además está en la agenda del gobierno este tema, ¿no? Porque es fundamental y pues nos está alcanzando, y no se va a detener. Entonces, muy probablemente veremos algo de eso muy pronto, y necesitamos ese un marco ético, la verdad. Y luego, además, todo lo que va, pensemos en todo, como está tocando todo.
en las legislaciones debe de haber alguna directriz que nos permita a nosotros eh, tener una guía, ¿no? Una norma en torno a la aplicación de e interpretación que nos va a llevar a interpretar, ¿no? Y en esa interpretación viene la construcción de criterios, ¿no? A lo mejor la ley nada más nos dice, tienes que evaluar la originalidad, ¿no? Pensando en una obra, tienes que evaluar la originalidad de una obra. Actualmente la ley del derecho de autor no está concebida así, ¿no? Ni siquiera define lo que es originalidad, como tampoco lo hace el convenio de Berna, porque todo decían, pues es que es humano, ¿no? No había un problema realmente, y a lo mejor los juicios se quedaban en determinar si era original o no a partir de otras manifestaciones o de otras expresiones. Pero ahorita el tema es que la originalidad va a estar determinada a lo mejor por una herramienta que a lo mejor o es capaz de generar resultados que no hizo una persona humana, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? La construcción de criterios, pues que también nos va a ocupar en breve y pues con una responsabilidad enorme, porque justo regresamos a lo que habíamos platicado, los criterios que se van a generar, pues nos van a servir para casos siguientes. Luego que esto es perfectible y nos va a llevar a enseñanzas y probablemente como siempre, o sea, un criterio vigente hoy en 10 años ya no lo es. No lo sé, ¿no? Dependiendo también de cómo evolucione. Correcto. Bere, cuéntanos justamente, bueno, si he visto un poco que la autoridad registral, en este caso voy a hablar, dice que no, 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 prácticamente todo lo que pueda llegar a traer eh, sobre todo, bueno, parte de la solicitud de registro te pide que expongas la técnica que usaste para llegar a esa conclusión o a ese arte. Y cualquier cosa que traiga aparejado inteligencia artificial en cualquiera de sus formas, llámese Midjourney, generación de imágenes, ChatGPT o cualquiera de los procesadores de texto que les gusten, es un no rotundo. Y eso, bueno, pues se está escalando la sala. Y al final del día, pareciera por lo que he leído, porque al final del día es de alguna forma a lo que se tiene acceso, que hay una interpretación respecto de que la inteligencia artificial no es una herramienta, sino que simple y sencillamente no es una creación humana. Entonces, un poco, ¿qué es, no? ¿Dónde están estos argumentos que alcanzas a leer? Digo, si es que nos puedes compartir alguno respecto por un lado, la autoridad, que parece ser que está bateando todo lo que le cae, eh, y por otro, pues evidentemente los asuntos que están empezando a llegar y cuáles son un poquito a lo mejor los criterios o a lo mejor las defensas que están haciendo quienes buscan, que son igualmente artistas, porque evidentemente quien quiere registrar una obra de derecho de autor probablemente sea un artista que está usando una herramienta nueva y que por ende, ya sea que sea en total o en parte, la autoridad registral dice, "No se puede". Sí, es que creo que me parece que sí, la autoridad registral lo que está haciendo es justo eso, ¿no? Negar la expresión si proviene de una inteligencia artificial. Ahí tenemos que identificar, los casos que están en la sala son muy poquititos y solamente está ya en, en amparo uno, ¿no? Porque ya fue resuelto por la sala y está en amparo, por eso no puedo como compartirles mucho, pero en otra oportunidad apenas pueda, con mucho gusto. Pero lo que sí puedo decirles es que hacia donde se está orientando justamente o se está centrando en temas de derechos de autor, ¿no? Con relación a la creación de obra. Y ahí lo que tenemos nosotros que ver, a partir de lo que está rechazando Indautor en todo caso, y las razones de ello, es la construcción de criterios, ¿no? Tenemos que ver, en primer lugar, cuál va a ser la litis. Es un tema de autoría, ¿no? Tenemos que ver qué es lo que dice la ley de la autoría. Y si el artículo está cerrado a que el autor es una persona humana, física, pues es lo que dice la ley, ¿no? Y al entrar ya, pues la creatividad de los abogados, ¿no? Que nos traen sus planteamientos en torno a si eso está bien o está mal, por ejemplo, ¿no? Y no es la primera vez que sucede, ya también, y voy a poner un ejemplo en un asunto que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace unos años, donde también se cuestionó
si, por ejemplo, las personas morales podían ser titulares de derechos morales, ¿no? Y ahí fue uno rotundo y estableció que las características que tendría un autor solamente puede tenerlas alguien humano, ¿no? Porque es quien se inspira, quien tiene creatividad, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ya no lanzó esa sentencia, porque obviamente no era la materia, es ver si el humano utiliza como herramienta y a qué grado una inteligencia artificial en un proceso creativo, ¿no? Ha habido otros casos en donde, por ejemplo, se ha llevado a las mesas determinar si un animal puede ser un autor, ¿no? Tenemos el caso de simio, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo del nombre, pero que se tomó Y una el chango que se toma una... exactamente, ya también ahí ha habido una, eh, un cuestionamiento en torno a cerrar el carácter de autor de una persona humana y aquí el debate va a empezar a ver si puede ser una inteligencia artificial o no, ¿no? Eso es por lo que hace a la autoría. Ahora viene otro criterio que me parece que es donde va a haber más problemas, tal vez, y tiene que ver con la originalidad, ¿no? Para darle el carácter de obra a un trabajo hasta qué punto va a ser original un trabajo hecho por inteligencia artificial o creado fundamentalmente con inteligencia artificial, porque la verdad es que también, y eso también lo vimos en el caso de Midjourney, en esta obra que tenía aspectos como del espacio, pues en realidad es que el autor nunca mintió, él dijo, yo la hice con Midjourney, ¿no? Este, eh, la verdad, ahí hasta qué punto podemos considerarlo una obra, acabo de ver que también se vende una obra hecha totalmente con inteligencia artificial en millones de dólares, ¿no? Entonces, algún valor tienen que tener los trabajos, me parece. Pero lo que nos va a corresponder es ver sí, criterios de originalidad para ver hasta dónde alcanza, ¿no? Pues un espectro, ¿no? Parecería que a lo mejor cabe la posibilidad de pensar en un espectro con diferentes variables, pero igual es una caja nueva, digamos que algo que me resuena mucho y que en alguna conversación, en una charla como esta tuvimos con el ahora exdirector de Indautor, Marco Morales, era que no hay criterios porque los litigantes no sé por qué abandonan el asunto antes de tiempo. Es decir, que haya tantos criterios y tantos presentes en otros lugares del mundo es porque el abogado empuja el asunto, y el empujar el asunto ya genera criterio, ¿no? Entonces, el que haya falta de criterios tiene que ver con pues a lo mejor una inactividad o un aletargamiento, de quienes tienen que entender y empujar esos criterios para que se creen, ¿no? Sí, y sí lo vemos, porque por ejemplo aquí tenemos muy poquitos casos y no es nada más en esta materia, sino a lo mejor en otras, ¿no? Donde a lo mejor esperaríamos que hubiera más, pero también estamos conscientes de que a lo mejor esto apenas se está generando en México, ¿no? Y que podrían llegar más, ¿no? Ya si en 6 años esto, sí, igual sí me voy a preocupar, pero porque además está caminando muy rápido y cuando ves que en otros países, por ejemplo, en Brasil, que tienen ya incluso en los tribunales un sistema de inteligencia artificial que por ejemplo, dice, le metes tú los datos y él te puede, esta inteligencia artificial te dice, oye, estos 1000 casos se pueden resolver de una misma manera, ¿no? Entonces eso es porque tienen una misma litis, un mismo problema de jurídico de fondo, ¿no? Y eso es algo que nosotros todavía no podemos sistematizar así, ¿no? Todavía vamos por ejemplo, aquí en la experiencia de la CEPI, si tenemos juicios de familia de marcas, pues voy con mi compañero que ya sacó alguno y vemos qué diferencias hay, ¿no? Entonces, pero todavía no tenemos ahí un amigo robot que nos ayude con, con este tipo de sistematizaciones, ¿no? Bere, cuéntanos un poquito, creo que esto ya lo vamos a pasar. Cuéntanos un poquito qué importancia tienen los precedentes jurisdiccionales en relación al uso de ella. Y en este caso no voy a hablar de los nacionales porque no hay, pero o sea, cómo podemos aterrizar el derecho comparado, ¿no? De pronto, sobre todo en materia de copyright slash derecho de autor, que son concepciones tan diferentes de lo que es la materia. De una forma, a veces no es que nos sirva del todo porque desde arranque o desde la raíz son concepciones diferentes. ¿Podemos esperar o cómo podemos hacer uso de algunas resoluciones o sentencias que están saliendo en otros lugares del mundo?
Pues en realidad, y no es la primera vez también que nosotros como sala, como tribunal, bueno, por la misma materia, ¿no? Sí, de repente, y como dices, los abogados nos acercan criterios que se están dando en otros lados, ¿no? Y tenemos doctrina donde hablan bueno, mucha información con relación a lo que se está resolviendo para ciertos casos en distintas jurisdicciones. ¿Qué hace la sala con eso? No lo ignora, porque no podemos hacer cerrar los ojos hacia lo que está pasando en otros lados y al tratamiento de figuras que nosotros también tenemos incorporadas a nuestra legislación. Entonces, sí son importantes desde el punto de vista de ser criterios orientadores, ¿no? Claro que tenemos principios de territorialidad, por ejemplo, para efectos de marcas, ¿no? De registro de marcas, para trámite de patentes, pero sí que nos sirve para dar una vista de cómo se está viendo una misma situación de hecho en otras jurisdicciones. Entonces, en ese sentido, los precedentes son importantes y son interesantes. Ahora, con el uso de inteligencias artificiales, esta información que de repente podemos tener muy dispersa, pues a lo mejor nos podría ayudar en ese sentido, ¿no? En Australia se está resolviendo así, o en China está esto, ¿no? Y a lo mejor eso nos sirve mucho como herramienta porque al final es un sistema, ¿no? Entonces, no podemos hacer como ojos, así como taparnos los ojos y decir no existe porque sí, sí que existe, sí que nos lo están trayendo y algún valor le tenemos que dar, una consideración y es parte de la motivación que se incluye en los proyectos de sentencia, en las sentencias, estos criterios que en muchas ocasiones son los propios gigantes los que nos los traen, ¿no? Y muchas veces nosotros, pues, ves las noticias, como estamos muy involucrados en el sistema de PI, pues las vemos, ¿no? Entonces, es interesante ver lo que se está haciendo en otros lados y que nos podrían ayudar. Y bueno, nosotros esperar nuestras regulaciones para ver cómo va a empezar a operar. Veré, de gracias por las invitaciones que forman tal, estar en posición, la verdad es que abriste los ojos en muchos sentidos y te agradezco el poder estar aquí con nosotros hoy para tu posición, cosas y dentro de una sala. Ayer nos pidieron mucho en los comentarios que les preguntaron qué están leyendo, qué podcasts están escuchando, qué libros están leyendo, de dónde están nutriendo